Vaya por favor abriendo su Biblia en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas. Vamos a comenzar una nueva serie hasta el mes de marzo. Vamos a estar en este libro de Gálatas, así que le animo a que usted pueda leer este libro en su casa, para que cuando venga acá y escuche los sermones le sea un poco más familiar. Lamentablemente en nuestra cultura hispana no se caracteriza por ser personas de mucha lectura, pero tenemos que ir incentivando esto cada vez más. Vamos entonces a Gálatas capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 al 24. Este sermón lleva por título Hecho libre, vive libre. Vamos a hablar acerca del único y suficiente evangelio. Así que, si usted está conmigo, por favor, pónganse en pie. Abra entonces su Biblia en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versos 1 al 24. Entonces vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, el Dios del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, o sea, en otras palabras, no significa que exista otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, ¿se da cuenta de lo que dice el Pablo? Si aún yo mismo, se está incluyendo nosotros, se incluye Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que hemos sido anunciados, sea anatema. Anatema significa bajo maldición. Una persona que predica otro evangelio está bajo maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, cuando algo se repite en la Biblia, quiere decir que es importante. Así que ya en una breve frase, un breve pasaje aquí, ya 2 veces se pronuncia la palabra anatema. Así que esto es serio. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pablo está haciendo preguntas retóricas. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Se da cuenta lo que dice Pablo? Yo no estoy buscando agradar a los hombres. Aunque los hombres quieran escuchar un tipo de mensaje que sea agradable a sus oídos, dice, yo busco agradar a Dios. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví luego a Damasco, de nuevo a Damasco. Pasados 3 años,
Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Dato importante. Jesús tuvo hermanos terrenales. Este Jacobo era hijo de María, así que María, cuando murió, también había engendrado varios hijos, así que no murió virgen. Dato importante. En esto les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y que no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Toma asiento. Un pasaje un poquito extenso, pero importante. Leer para que entendamos el contexto. Gálatas es una de las primeras cartas o epístolas escritas por el apóstol Pablo. Y se cree que debe haber sido escrito antes, algunos dicen, o después de lo que conocemos como el Concilio de Jerusalén, que está en Hechos en el capítulo 15. Si usted lee el libro de Hechos, en el capítulo 15, nuestras Biblias tienen un título que dice El Concilio de Jerusalén. Y Pablo participó de ese concilio. Ese concilio tenía un propósito. Ahora, algunos dicen, esto es algo similar a lo que está sucediendo en Hechos capítulo 15. Están tratando acerca de los judaizantes o acerca de aquellos que querían agregar algo al Evangelio de Cristo. En este caso, ellos querían agregar la circuncisión para los varones. ¿Usted sabe lo que es la circuncisión? Esto se hacía con los varones judíos. Era el pacto que Dios había hecho con Abraham para que fueran parte del pacto. Todo varón al 8º día debía ser circuncidado en su prepucio. Y eso lo hacía parte del pacto. Ahora, estos judaizantes querían agregar al evangelio o obligar a los gentiles a que para ser aceptados por Dios se tenían que circuncidar. Y además, no bastando con eso, tenían que cumplir toda la ley de Moisés, la ley mosaica. Ahora, aquí algunos intérpretes dicen probablemente esta carta haya sido escrita después. Algunos dicen un poquito antes, pero llegamos a un consenso que esta carta se escribe alrededor del año 50 después de Cristo y muy cercana al concilio que se hizo en Jerusalén. Pero bueno, realmente algunos temas de fecha no son tan importantes más que el contenido. Pero de alguna manera esto nos evidencia y nos muestra de que el problema del legalismo estaba bastante presente en las iglesias de Galacia. Y era un mal que el apóstol quería erradicar completamente de la iglesia. ¿Usted sabe lo que es el legalismo? ¿Alguien sabe lo que es el legalismo? ¿Ha escuchado hablar de eso? Bueno, el legalismo, para hacérselo sencillo, es agregar al requisito de la salvación otros requisitos. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, el único requisito para alcanzar la salvación es poner la fe en Cristo Jesús. Ese es el único requisito. De hecho, el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, dice, por gracia ustedes son salvos. O sea, gracia es un regalo. Dice, por gracia sois salvos. Que no por obras para que nadie se gloríe. Eso queda bastante claro ahí. Ustedes alcanzan la salvación solamente por la gracia de Dios, no por obras. O sea, en otras palabras, no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación. Algunas iglesias han tratado de agregar algo más a la salvación, haciendo insuficiente el sacrificio de Cristo.
Legalismo es todo aquello que no tiene algún respaldo bíblico y que los hombres agregan como una carga adicional. Algunas iglesias, por ejemplo, ponen requisitos para bautizar a una persona. La persona se convirtió a Cristo, se confesó sus pecados, se arrepintió y quiere ser bautizada esa persona. Según la Biblia, no habría ningún impedimento para que esa persona se bautice si esa persona recibió a Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero algunas iglesias quieren agregar otras cosas como un requisito de esa salvación. Por ejemplo, algunas iglesias añaden de que esa persona tiene que llevar un tiempo en la iglesia, o que tiene que ser miembro, o que tiene que vestirse de alguna manera, si está llegando vestido de alguna manera. No, usted no puede ser bautizado porque usted llega a la iglesia y no viene vestido de cierta manera. Cualquier cosa que sea un requisito adicional es legalismo. Yo no sé si le conté, pero cuando era la primera vez que yo iba a predicar en Chile, y esto lo cuento como una anécdota, la primera vez que yo iba a predicar en Chile, yo estaba muy nervioso y me había preparado dentro de lo que pude prepararme. Entonces yo llego a la iglesia, estamos hablando en el tiempo de verano, y yo me había tratado de ir lo más presentable posible, porque también entendemos de que tenemos que ser prudentes para venir a la iglesia. Somos libres en Cristo, pero también no usemos esa libertad como un libertinaje. Seamos prudentes para venir a la iglesia. Entonces yo llegué a la iglesia y me había vestido con mi mejor pantaloncito, mi camisita, y entonces uno de los ancianos ahí de la iglesia me ve y me dice: usted no puede predicar. ¿Qué? ¿Por qué no puedo predicar? Si yo me preparé. No, me dice, porque usted no trae ni chaqueta ni corbata. Y yo no lo podía creer. No podía creer lo que escuchaban mis oídos. Como dirían los americanos, I can't believe it. Pero ¿sabe qué? No lo entendía. Yo dije, ¿por qué me está diciendo esto este hermano? Y era uno de los ancianos de la iglesia, ¿se da cuenta de eso? Una autoridad de la iglesia, o sea, yo no iba a poder luchar contra eso. Si él me decía que tenía que usar corbata y chaqueta y yo no lo hacía, no iba a predicar. Pero ¿sabe qué? En ese momento yo dije, este hermano, yo sentía que no estaba pidiéndome algo correcto, aunque yo no era un experto para debatirle en ese momento. Pero dije, bueno, me está diciendo esto y yo quería predicar. Así que mi esposa, que en ese entonces era mi novia, Andreita, fue corriendo a la casa y me trajo una chaqueta y una corbata. Llegó ahí toda a transpirar la pobre, y me puse la corbata y la chaqueta y me subí a predicar. Pero eso marcó de alguna manera mi vida. Y eso es justamente lo que es el legalismo. Cuando ponemos ciertas normas que no tienen ningún sentido como un requisito. Nadie se va a hacer más santo por usar una corbata o no. Tampoco le estoy diciendo que esté en contra de las corbatas. A veces en algunas ocasiones especiales me pongo alguna corbata. Claro que sí. Pero no es quizás mi estilo prominente. Usted me va a ver aquí, casi nunca lo uso. Pero no es que yo esté en contra de eso. Pero estoy a favor de que usemos nuestra libertad. Si a algún predicador le gusta predicar con corbata cada semana, está bien. Pero si a alguno como yo no le gusta, también está bien. Bueno, ahora Pablo, para escribir esta carta, tiene algunas razones en mente. Y permítame enumerarles algunas. Primero, la razón obvia del propósito de escribir esta epístola fue
la presencia de las enseñanzas legalistas. O sea, Pablo, según lo que ya había sido informado, escribe la carta a los Gálatas como una respuesta, como una defensa del Evangelio. Los judaizantes enseñaban a los convertidos a sujetarse a la circuncisión y los criterios legalistas, que esto es lo que tiene que ver con la ley de Moisés, como parte de la salvación. De hecho, hoy en día hay iglesias que todavía siguen guardando mandamientos de la ley de Moisés. Por ejemplo, la iglesia adventista del séptimo día sigue guardando algunas leyes que eran ceremoniales. Por ejemplo, en esas iglesias les prohíben comer cerdo, marrano o puerco, o no sé cómo le llamarán en su país. Chancho le llaman en mi país. Lechón. Entonces, esa ley era para el pueblo de Israel. Muchas de leyes eran para el pueblo de Israel. No son aplicables para nosotros el día de hoy. Pero Dios tenía un propósito, porque la revelación de Dios es progresiva. Eso significa que Dios daba una orden y muchas veces no le daba la explicación. Esta es la explicación. Imagínese a Dios dándole una explicación a los judíos cuando ni siquiera estaba desarrollada todavía la ciencia. Mire, lo que pasa es que yo le estoy prohibiendo comer cerdo porque el cerdo es un animal muy sucio. Entonces el cerdo es portador de muchas enfermedades. Ustedes pueden contraer una enfermedad por una infección bacteriana, cuando los israelitas ni siquiera sabían lo que era una bacteria, una infección. Simplemente Dios le dijo: ustedes no van a comer cerdo. Ahora nosotros sabemos que algunas cosas se prohíben porque tenemos más conocimiento. Ustedes, si yo le hablo qué es lo que es una bacteria, qué es lo que es una infección, un hongo o un microorganismo, usted va a saber lo que es, pero en ese entonces nada, la ciencia no había sido desarrollada. ¿Me entiende? Cuando Dios daba una orden, Él tenía un propósito. Ahora, muchas iglesias todavía guardan ciertas leyes que eran exclusivas para los judíos. Ahora, como parte de la salvación, esto lo agregan como parte de la salvación. Los legalistas también negaban el apostolado de Pablo. Y esta es la razón por la cual Pablo se defiende extensamente. De hecho, en la carta, cuando comienza, dice Pablo apóstol. Pero sabemos en las cartas de Pablo que el carácter de Pablo es de un siervo de Dios. ¿Qué significa eso? Que Pablo está sirviendo a Dios porque ama a Dios y está dispuesto a morir por Dios. Él no está sirviendo a Dios por un título. Hoy en día, muchos líderes cristianos o religiosos buscan los títulos porque eso los hace poner en un altar o quizá en una posición más elevada según la percepción humana. Ya algunos siervos, algunos pastores ya no se conforman con que nos digan pastor o siervo, sino que quieren ser llamados apóstoles. ¿Ha escuchado de algunos apóstoles ahí? Si usted ha escuchado de algún apóstol, ya de partida ya comenzamos mal, así que no se meta ahí. Está entrando en un terreno peligroso. Si usted escucha que alguien se autodenomina apóstol, le digo ya, comenzamos al tiro mal. Ahora, se ha dicho que la carta a los romanos es la declaración de la justificación por la fe. Y también se ha dicho que Gálatas es esa defensa. El apóstol nos dice que el pecador debe ser salvo por la fe y también debe vivir por la fe. Ahora, Pablo acá está defendiendo su apostolado, está defendiendo su llamamiento. Yo he sido llamado por Dios para ser apóstol, para que usted sepa, tenían que cumplir requisitos. Y uno de los requisitos para ser apóstol es que tenían que haber visto a Jesús, haber participado del ministerio de Jesús. Así que si alguien se llama apóstol hoy en día, ya sabemos que no cumplió el requisito.
La Biblia me habla de 12 apóstoles, no de 13, 15 o cuántos más hay por ahí por el mundo. Solamente hay 12 apóstoles y a ellos se les dio un poder especial. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y se les dio un poder especial para verificar y autenticar el mensaje. Cuando los apóstoles predicaban, ellos oraban por milagros y sucedían de manera inmediata. Muchos apóstoles hoy en día hacen campañas y servicios de sanidad, pero todo está arreglado. Usted es cosa que usted se ponga a investigar y hay personas que han sido sanadas como 5 veces. Y eso fue, por ejemplo, descubierto con el apóstol Guillermo Maldonado, quien usó la misma persona que había utilizado el evangelista Benny Hinn. La misma persona que fue subida al escenario para ser sanada, ya había sido sanada anteriormente por Benny Hinn. Así que usted va a ver falsedades, tenga mucho cuidado. Pero Pablo él se autodenominaba como el abortivo, como el último de los apóstoles. Y él ciertamente ve a Jesús personalmente. De hecho, en el libro de Hechos se relata cuando Jesús se presenta de manera personal a Pablo. Dice que Pablo iba camino a Damasco y él iba con una intención de perseguir a los cristianos. Él quería destruir la iglesia, estaba persiguiendo la iglesia. Entonces, cuando el Señor se le aparece en camino a Damasco, dice que Pablo cayó al suelo y había una luz muy brillante. Y él escuchó una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo reconoce que esa voz es una autoridad, porque él dice: ¿qué quieres, Señor? Le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo podría haberle dicho: pero si yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a tus seguidores, a tus discípulos, a esos que se reúnen en tu nombre. Pero aquí nosotros encontramos algo importante. Cuando hay alguien que le persigue a usted, se está metiendo con Jesús. Así que eso es grave. Cuando alguien comienza a perseguirlo a usted, en su familia, en el trabajo, en el vecindario, alguien se mete con usted, se mete con un hijo o una hija de Dios, se está metiendo con Jesús. Y Jesús es celoso de sus hijos. El apóstol nos entrega a través de esta epístola algunos principios que debemos tener presente para evitar cualquier indicio de legalismo. Primero, el primer principio es: el evangelio es suficiente y no se debe añadir nada más. A veces me han preguntado a mí algunas cosas, han venido personas, y yo tengo que ser honesto en base a mi conocimiento bíblico. Yo he contado esto otras veces, pero vale la pena volver a mencionarlo. Una de nuestras hermanas, que ella tomó una decisión por Cristo y se acercó a mí y me dijo: yo recibí a Cristo, yo quiero ser bautizada, pero hay algo que yo estoy luchando con eso, me dijo. Y yo estoy luchando con el cigarrillo. ¿Puedo ser bautizada? Porque a ella le habían dicho que no podía bautizarse porque ella estaba fumando, estaba luchando con el cigarrillo. Humanamente, nuestra primera respuesta, ¿cuál sería? No puede. No puede. Pero si nosotros vamos a los requisitos bíblicos, el único requisito para ser salvo es creer en Jesús. Ahora, Dios, en el momento de salvarnos, todavía nosotros vamos a tener miles de defectos. Quizá ella luchó un tiempo con el cigarrillo, pero otros luchan con otras cosas que no son visibles. A veces hay personas que están luchando con cosas visibles. Alguien que lucha con el cigarrillo se acerca a nosotros y huele inmediatamente. Sobre todo los que tenemos un olfato químico.
Identificamos inmediatamente que se hayan metido como 1000 pastillas en la boca, sabemos que estuvo fumando. Quizá hay personas que no están luchando con el cigarrillo, pero están luchando con otro pecado. Por ejemplo, están coqueteando con alguien o están mirando páginas pornográficas o son mentirosos. Hay muchos pecados que no los vemos nosotros. Pero hay algunos pecados que son más evidentes. Ahora, no significa que esa persona va a permanecer en ese estado, porque Jesucristo ciertamente cuando salva a alguien, en ese momento comienza un proceso de regeneración y de transformación. Así que si esa persona, después que pasa un tiempo, sigue lo mismo, yo me puedo preguntar si realmente ha sido salva. Porque cuando nosotros somos salvos, comienza a haber un crecimiento en nosotros y comenzamos a dar frutos. Si una persona insiste en el pecado que ya ha sido identificado, entonces esa persona tiene que preguntarse si realmente ha sido salva. A mí me gusta clasificar a las personas en dos categorías en la iglesia. Las que realmente son convertidas, que uno comienza a ver cambios reales en su vida, y las otras personas son las convencidas. Significa que creen en Dios, saben que la iglesia es buena, vienen para acá, pero siguen viviendo en el pecado. No hay transformación, no hay cambio en sus vidas. Así que esas personas son convencidas. Las vemos quizás tiempo en la iglesia y asisten, y a veces quizás le decimos hermano, le decimos hermana, pero realmente en el fondo Dios sabe que no es su hijo ni su hija aún, porque todavía no ha hecho una decisión por él. Es fuerte decir esto, pero tengo que decirlo. La palabra del Señor habla del trigo y la cizaña, y aunque se refiere al mundo, cuando Dios venga en su segunda venida y separe el trigo, que son sus hijos, de la cizaña, que son los incrédulos, también hay trigo y cizaña dentro de la iglesia. Hay personas que no son hijos de Dios. Y quizá nosotros nos van a engañar porque vienen a la iglesia, pero en el fondo ellos no han tomado una decisión. El Espíritu Santo no está viviendo en ellos. Si usted no ha experimentado un cambio de vida, hágase esta pregunta: ¿realmente soy salvo? A veces nosotros decimos, mira, esa persona vino a la iglesia y se alejó de la iglesia. Aunque algunos de nosotros hemos experimentado lo que algunos teólogos llaman la caída temporal de la gracia, significa que no hemos apartado de Dios. Yo estuve apartado en un tiempo, pero ¿sabe qué? Durante ese apartamiento de Dios, alejamiento de Dios, yo me sentía mal. Yo sabía que estaba mal. Yo no podía gozarme en las cosas que antes me gozaban, el pecado. Y cuando somos hijos de Dios y somos escogidos y el Espíritu Santo está en nosotros, llega el momento donde Dios nos recoge. Así usted puede ver la parábola del hijo pródigo, que él dice que estuvo ahí comiendo con los cerdos, con los puercos, sucio, se gastó todo el dinero, pero él dice que volvió. Y era un hijo, porque su padre salía a mirarlo. Y su padre, cuando él viene, dice que se abalanza sobre él: hijo mío. No le importó que estuviera sucio, hediondo. Se abalanzó sobre él y lo abrazó. Ese era un hijo, porque volvió. Cuando a veces nosotros nos alejamos de la iglesia y somos verdaderos hijos de Dios, en algún momento vamos a volver, porque Dios nos va a traer a su redil. Hay algo importante acerca de los falsos maestros, ya que estaban negando abiertamente el mensaje del Evangelio. No solo querían, según ellos, mejorar el Evangelio añadiendo ciertos requisitos y ciertas normas. Es como si ellos dijeran de alguna manera: creemos en Cristo, pero tenemos algo maravilloso para añadir a los requisitos de la salvación. Así que, primer principio, el Evangelio es suficiente, no hay que añadir nada más. La fe solamente en Jesús. Segundo principio es: pervertir el Evangelio es algo grave.
Cualquier persona que esté distorsionando el evangelio, por eso esos falsos maestros que están predicando por ahí, tarde o temprano les va a caer la mano de Dios. Tarde o temprano. Dice el verso 8, Pablo invoca una maldición a cualquiera, hasta en él mismo, de aquel que pervierte el evangelio. Es decir, pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Así que es una advertencia severa. Cualquier persona que predique un evangelio diferente, conscientemente está bajo maldición y Dios en algún momento va a traer juicio sobre esa persona. Anatema o maldito quiere decir que está separado o está apartado de Dios y que no gozará de la eternidad con el Señor. Ellos distorsionan el mensaje del evangelio y al distorsionar el mensaje del evangelio es un rechazo a la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. Ahora, una perversión moderna es el conocido evangelio de la prosperidad. ¿Usted ha escuchado ese evangelio de la prosperidad? Todos los libros y los programas de televisión y radio que promueven también el conocido evangelio del éxito, la declaración positiva. ¿Usted ha escuchado eso? Declara con tu boca, decláralo, malentendiendo la voluntad de Dios. Yo aunque declare todos los días que en mi cuenta de banco aparezcan 5 millones de dólares, no pasa. Me encantaría que esto fuera cierto, que todo lo que declaráramos se cumpliera. Pero no es así. Es la voluntad de Dios. El evangelio de la prosperidad te dice de alguna manera, Dios quiere que prosperes. Y como Dios quiere que prosperes en todo, y porque es cierto, porque en cierto es verdad, pero también en otra parte es mentira. La palabra del Señor dice que Él desea que nosotros prosperemos en todas las cosas. Él quiere que tú prosperes en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, que prosperes en tu trabajo. Así que esto por supuesto que incluye lo que es las finanzas. Dios quiere que seas prosperado financieramente. Dios quiere que tú tengas lo suficiente. Pero hay algo, lo que conversaba el otro día con un hermano, a lo que se llama la prosperidad integral. ¿Sabe lo que es la prosperidad integral? La prosperidad integral significa que nosotros seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. En nuestra relación con el Señor, en nuestras relaciones familiares, de amigos, nuestras relaciones laborales, y también en nuestras finanzas. Que Dios quiere que seamos prosperados. Ahora, el evangelio de la prosperidad solamente pone énfasis en lo material. Usted va a ser prosperado materialmente, pero Dios no va a prosperar a nadie. A nadie. Si Él no lo determina. Ahora, muchas veces nosotros pensamos que no estamos siendo prosperados y lo estamos siendo, porque hay que aprender a vivir bajo la bendición de Dios. Muchos no viven bajo la bendición de Dios porque reciben 1.500 y gastan 1.800. Y algunos dicen, no, yo estoy mal. Usted tiene que aprender a vivir bajo la bendición de Dios. Si usted recibe 1.500, a fin de mes, el saldo, el balance tiene que ser 0. Usted no puede gastar más de lo que recibe. Eso es matemática sencilla. Pero muchas veces hay personas que ganan 1.500, pero están gastando 1.800. Están utilizando dinero que no es de ellos. Por eso que hoy en día tenemos un sobreendeudamiento en el pueblo hispano. Porque venimos a los Estados Unidos para lograr el sueño americano. Pero el sueño americano no es vivir de las tarjetas. Viva bajo la bendición de Dios.
¿Dios quiere prosperarlo materialmente? Sí. Dios quiere prosperarlo materialmente. Pero antes que eso, Dios va a querer prosperarlo en su vida espiritual. Dios no le va a dar mucho dinero si usted no está preparado para recibirlo. Ahora, no vea solamente la prosperidad material como la bendición de Dios. No lo es. Hay personas que han tenido todo. Ayer hablábamos. Personas que han tenido todo. Actores de Hollywood que se han suicidado. Este es de apellido Williams. Un autor reconocido, había recibido premios y él se suicidó. Así que el dinero no es la felicidad. El problema con ese evangelio es que ignora el hecho de que en la vida cristiana hay también el pesar y el sufrimiento y la muerte. Nosotros como hijos de Dios estamos en un mundo que está caído y también vamos a experimentar sufrimiento. Pero ¿sabe qué? El sufrimiento nos moldea al carácter de Cristo. Cuando sufrimos es cuando nacen las oraciones más profundas de nuestros corazones. No es cuando todo está feliz, no es cuando todo está happy. Porque cuando todo está bien, a veces no venimos a la iglesia. Porque como está todo bien, queremos disfrutar de la vida. Pero cuando las cosas se ponen mal, nos acordamos de Dios. ¿Por qué acordarse de Dios cuando las cosas están mal? ¿Y por qué mejor no acordarse de Dios siempre? Ahora, la misión del Evangelio de Cristo no es evitar la realidad de la vida, sino es la posibilidad de sobreponerse a ella. ¿Se da cuenta? El Evangelio no da las fuerzas para enfrentar esta vida real con fuerza, con determinación, con confianza. Ahora, el tercer principio es que solo el Evangelio de Cristo salva. Hay algo que se llama la libertad religiosa. ¿Usted ha escuchado eso? Estados Unidos, aquí hay libertad religiosa. O sea, si a alguien se le ocurre adorar, no sé, un televisor, nadie le va a decir nada. Él adore a quien quiera. Aquí en Estados Unidos existe lo que es la libertad religiosa. Todas las personas pueden desarrollar sus creencias religiosas siempre y cuando, obviamente, no quebranten ninguna ley federal. Hay otros países donde no existe la libertad religiosa. Los países musulmanes, por ejemplo, si usted se convierte al cristianismo, usted va a ser perseguido, puede ser encarcelado, e incluso puede ser fusilado. Ellos no toleran que no se adore a su Dios. En China, la religión oficial es el comunismo. Y le digo una religión, porque ellos no le permiten a usted desarrollar una religión. Esos países están sufriendo lo que se llama una persecución religiosa. Ahora, aquí hay libertad religiosa. Pero nosotros como cristianos debemos estar conscientes que aunque hay libertad religiosa, o sea, las personas pueden seguir cualquier religión, para nosotros solamente hay un camino. Y nosotros tenemos que ser claros con las personas. Pero ustedes son muy exclusivistas. Los cristianos, sí, lo somos porque Cristo lo fue. Cristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Así que nadie puede llegar a Dios por otro camino. No, pero es que yo quiero orarle a la Virgencita de Guadalupe. Quiero orarle a San Expedito. Ahí en Chile, ¿para qué decirle? Un montón de santos.
Pero el Señor te dice, nadie llega al Padre. Solamente tú puedes llegar a Dios a través de su Hijo Jesucristo, invocando el nombre de Jesús. El apóstol Pablo en el libro de Timoteo dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo Jesucristo. Hay hombres que vienen a engañar. Cuarto principio, solo el Evangelio de Cristo produce cambios reales. Cuando una persona viene a Cristo y genuinamente, esa persona va a empezar a experimentar cambios reales. Las otras religiones solamente es una apariencia. Si no tienen a Cristo en el centro, puede ser una apariencia. Déjeme contarle una historia. Un ateo inglés del siglo XVII llamado Carlos Bradlaugh, cierta vez desafió al predicador de apellido Hacks a un debate. El predicador, que era el encargado de la misión de rescate en la ciudad de Londres, en Inglaterra, aceptó el desafío, pero puso algunas condiciones. De que él pudiese llevar con él a 100 hombres y mujeres quienes explicarían qué les pasó en su vida desde que empezaron a confiar en Cristo como su Salvador. Algunos habían vivido en pecado anteriormente a su conversión. Otros vivían en hogares donde imperaba la pobreza, cuya causa era el vicio del alcohol de sus padres. El predicador Hacks dijo que ellos no tan solo iban a hablar de su conversión, sino también serían sometidos a un examen por cualquiera que dudara de sus relatos. Además, el predicador invitó a su contrincante, o sea, invitó al ateo, a traer a un grupo de no creyentes que pudiesen narrar cómo su falta de fe les había ayudado en sus vidas. Finalmente, el día del debate llegó. El lugar estaba lleno. El predicador llegó acompañado de 100 personas transformadas por el Evangelio. Pero Bradlaugh, el ateo, no apareció. ¿Cuál fue el resultado? Aquella reunión pasó de ser un debate a un tiempo de testimonio, y muchos de los pecadores que se reunían para escuchar a aquel ateo se convirtieron a Dios. ¿Se da cuenta? El corazón del hombre es engañoso. No sé si usted ha oído hablar de Stanley, un hombre bien malvado. Asesinó muchas personas. Se declaraba ateo. Pero la hija de este hombre narró que en los momentos finales de su padre agonizando, él con mucha ira apuntaba hacia el cielo, diciendo cosas. En el fondo, el hombre sabe de que Dios existe, pero quiere dejarlo a un lado porque quiere sentirse menos responsable de sus responsabilidades morales y éticas. Las leyes están ahí, y aunque nosotros las ignoremos, en algún momento nos van a alcanzar. Cuando yo me moví a los Estados Unidos, tuve que empezar a interiorizarme en las leyes de acá. Aunque yo no las conociera, y si yo violaba aquellas leyes, yo iba a terminar en la cárcel. Y cualquiera de nosotros, si viola alguna ley, tiene el peligro de terminar en la cárcel. Así que Dios, aunque la gente lo niegue, las leyes de Dios están vigentes. Para concluir, quiero repetir los principios. Dice, el Evangelio es suficiente y no se debe añadir nada. Segundo principio, pervertir el Evangelio de Cristo es algo grave y trae maldición. Tercer principio, solo el Evangelio de Cristo salva. Cuarto principio, solo el Evangelio de Cristo produce cambios reales.
El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, verso 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Usted ha sido libre por Jesús y Él ciertamente quiere darle una vida abundante. Si usted no está viviendo una vida abundante, pregúntese si realmente usted le ha entregado toda su vida a Jesús. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino a hurtar y a matar y a destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Lejos del Señor no podemos hacer nada, lo necesitamos. Dios nos bendiga. Pónganse de pie, vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, un Dios que ha venido a entregarnos una vida abundante. No significa que esa vida esté exenta de los problemas, pero ciertamente cuando tú estás con nosotros, todos esos problemas son venideros, son llevaderos. Podemos orarte a ti, tú nos das la salida, tú nos das la fuerza. Tú no permites que nosotros entremos en la desesperación. Tú has venido a dar una vida abundante, Señor. Nosotros queremos experimentar esa vida. Si hay alguien en este lugar que no está experimentando esa vida plena en ti, Señor, en estos momentos redarguye a esa persona de pecado, de justicia y de juicio. Dura cosa es dar patadas contra el aguijón. Dice tu palabra, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Señor, tú eres un Dios celoso, un Dios fuerte. No nos engañemos porque Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios nadie puede engañarle. Pero nosotros podemos ser parte de esa familia. Señor, ayúdanos. Bendice, Señor. Bendice niños, jóvenes, adultos, Señor, en esta hora, que puedan sentir algo especial en sus corazones. Algo, Señor, que transforme para siempre sus vidas. Señor, esto se trata de una relación personal contigo. Se trata de que mis experiencias pueden impactar a otras personas, pero el mejor impacto es que cada persona tenga su propia experiencia contigo. Señor, extiende tus lazos de amor. Entiende, Señor, tus lazos de amor para con nosotros. En el nombre de Jesús.